Honorable juez, una vez formulada la imputación y la imputada ha tenido la oportunidad de declarar, esta representación social le solicita la vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Federal y los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, del análisis integral y detallado de la carpeta de investigación, esta Fiscalía considera que se establecen las dos máximas constitucionales necesarias para solicitar la vinculación a proceso por los lamentables hechos mencionados en la audiencia pretérita del 21 de diciembre del 2014. Por lo que con base a esto y siguiendo el estadio procesal actual, procederemos a dividir nuestra exposición en dos puntos. Primer punto, el hecho que la ley señala como delito. Para esto tendremos en cuenta, primero, la existencia previa de una vida, lo cual es referente a la entrevista con la señora Janina Domínguez, quien horas previas se encontraba con el señor Alejandro Campos, e inclusive de la entrevista con la propia imputada, de donde se obtiene que el hoy occiso, momentos antes de ser privado de la vida, se encontraba discutiendo con ella. Segundo, la privación de esta vida. Puesto que de la misma entrevista con la imputada se denota que durante una discusión con la víctima, el día de los hechos, ella fue a la cocina y tomó un cuchillo. Mismo que concatenado el dictamen de necropsia del doctor Pedro Valeriano, fue dictaminado como el arma que le quitó la vida al señor Alejandro Campos, al clavarse en su tórax, provocando una hemorragia que se tradujo en un paro cardíaco. Tercero, que dicha privación fue realizada sin derecho, ya que no se actualiza ninguna forma de extinción de la responsabilidad penal, debido a que la mecánica de los hechos concuerda con las de un delito culposo, al resultado típico no ser previsto por la imputada, siendo este previsible en virtud de una violación a un deber de cuidado. Cuarto, el nexo de causalidad. Toda vez que se extraiga de la entrevista con la imputada que durante una discusión con la víctima el día de los hechos, fue ella quien tomó un cuchillo de la cocina. Y mismo que posteriormente fue encontrado por el oficial Alberto Lavarrieta, procesado por el perito Manuel Higareda y dictaminado por el doctor Pedro Valeriano como el instrumento del delito. Punto 2. La probabilidad de que el imputado participó en la comisión del hecho. Este rubro se analiza principalmente en dos entrevistas. La de la imputada, en la que reiteramos, ella denota haber discutido con la víctima el día de los hechos y en el furor de esta discusión haber tomado un cuchillo de la cocina. Y en la entrevista con la señora Cristal Fernández, vecina del departamento, quien refiere a que momentos después del hecho, la señora Raquel Castillo fue a su hogar diciendo que, cito, había cometido un grave error, por lo que acudieron al hogar de la imputada, donde encontraron el cuerpo sin vida del señor Alejandro Campos, por lo que la señora Cristal Fernández procedió a llamar a las autoridades de emergencias, quienes llegaron escasos minutos después, encontrando ahí el occiso, a la imputada y al instrumento del delito. Dicha conducta, a parecer de esta Fiscalía, configura lo sancionado y previsto como homicidio en los numerales 302, 303 fracción primera en su primera acepción y 307, clasificando esta conducta jurídicamente como un hecho culposo en base al artículo 9, párrafo segundo, catalogando el delito como un delito de consumación material e instantánea según el artículo 7, párrafo primero, y a la imputada como autora singular, directa y material del hecho en base al artículo 13, decimotercero, fracción segunda, todos del Código Penal Federal. Honorable juez, es así como esta Fiscalía considera haber establecido las dos máximas constitucionales para solicitar la vinculación a proceso en base al artículo 19 de la Constitución Federal y su relación con los artículos 313 y 316. Por lo que reiteramos nuestra solicitud de la vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla. Es cuanto. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Federal, en relación al artículo 313
del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita la no vinculación a proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, pues de un análisis integral y detallado de la carpeta de investigación y de los registros citados en la presente audiencia por parte de la Fiscalía, se advierte la existencia de un acontecimiento verdaderamente lamentable, pero no antijurídico, en virtud de la actualización de la legítima defensa llevada a cabo por la señora Castillo Padilla y de los alcances de todos sus elementos. 1. Repeler. Consistentes maniobras meramente defensivas que la señora Raquel ejerció para esquivar los golpes y empujones de gran fuerza por parte de su propio esposo, el señor Alejandro Campos. Elemento acreditado con la declaración de la propia Raquel Castillo, en el sentido que si bien ella tomó un cuchillo de su cocina, fue con el objetivo único de evitar que su esposo la privara de la vida a golpes. 2. Agresión real. Consistió en el ejercicio de la violencia física y moral llevada a cabo por el señor Alejandro Campos en contra de Raquel, mediante la cual le provocó diversas lesiones en diversas áreas de su cuerpo, como cadera, muslo y antebrazo izquierdo, así como un estado psicológico consistente en ataque de pánico. Situación acreditada con base al examen médico practicado a Raquel por parte del médico urgenciólogo Ricardo Martín Toscano. 3. Agresión actual. Toda vez que el episodio de violencia se produjo al momento, es decir, que existió inmediatez en el ataque y en repeler dicho ataque, ya que siendo los hechos ocurrieron el 21 de diciembre del 2014, en el periodo aproximadamente comprendido entre las 4 y las 6 horas, como se desprende de la declaración de mi defendida en relación al informe de necropsia del Servicio Médico Forense. 4. Agresión sin derecho. En virtud de que Alejandro Campos fue quien comenzó la agresión hacia Raquel, sin que me diera agresión física alguna por parte de ella. 5. Protección del bien jurídico propio. Defensa del bien jurídico más preciado, la vida. 6. Necesidad de defensa. Toda vez que sin el ejercicio de esta, Raquel pudiera haber perdido su vida con motivo de las múltiples lesiones de las que había sido víctima por parte de su propio esposo, con base en los antecedentes de violencia física y moral que se desprenden de la entrevista realizada a la señora Raquel y de lo vertido en la entrevista a la señora Cristal Fernández, vecina de ambos, la cual incluso proporciona diversas imágenes que dan certeza a lo manifestado por Raquel en relación a las múltiples agresiones de las que había sido víctima por parte de su esposo. 7. Racionalidad de medios empleados. En primera instancia, Raquel se encontraba desarmada. Parte de la entrevista practicada a ella misma se advierte que en un primer momento no contaba con nada en las manos. Sin embargo, con motivo de la intensidad de los golpes de los que en ese momento ella era víctima, es que toma un cuchillo de cocina. Esto con el fin de evitar perder su vida mediante a golpes. Sin provocación dolosa suficiente e inmediata del defendido. De lo que obra en la carpeta de investigación, no se hace patente la existencia de provocación suficiente por parte de Raquel hacia su esposo. Máximo, que ésta lo único que se encontraba haciendo era tratar de encontrar una explicación a la traición de tinte adúltera de la que había sido víctima. Todo esto a través del diálogo y no de la violencia física. Es así, su señoría, que si bien de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que existe la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión. También es cierto que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la existencia de una causa de justificación en legítima defensa, prevista por el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal. Por lo cual, señor juez, le reiteramos nuestra solicitud de no vincular a proceso a mi defendida, la señora Raquel Padilla, y sea puesta en inmediata libertad.
¿Es cuánto? Su señoría, una vez que la imputada ha sido vinculada a proceso, esta representación social le solicita la oportunidad para debatir acerca de las medidas cautelares que deban ser impuestas a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, con fundamento en los artículos 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 154, fracción segunda, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La medida cautelar que esta Fiscalía recomienda es de carácter personal, consistente en la prisión preventiva, por el lapso que transcurra en tanto se celebra la audiencia intermedia, con fundamento en los artículos 18, párrafo primero y 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 155, fracción decimacuarta, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante que dicha medida cautelar no se encuentre englobada en el catálogo de delitos que ameriten la imposición oficiosa, con relación a la norma suprema o al código adjetivo de la materia, motivamos nuestra solicitud con base al alto grado de cautela de los criterios que explicaremos a continuación. Primer punto. Con base en el artículo 168, fracción primera, existe el riesgo de sustracción por parte de la imputada, que si bien cuenta con un vínculo laboral en la ciudad, no tiene dependientes económicos y no tiene un domicilio a su propiedad. Además de que donde ha residido por menos de un año, no es de su propiedad, sino que se trata de un arrendamiento. Punto número 2. Con fundamento en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un riesgo real e inminente por parte de la imputada hacia la ciudadana Janina Domínguez, ya que ésta tenía una relación sentimental y personal con el difunto Alejandro Campos, lo cual llevó a una ira incontrolable, de Alejandro Campos. Además de que previamente a los hechos, la ciudadana Janina Domínguez ha recibido múltiples amenazas e insultos, con palabras que citamos: vas a pagar muy caro por haber testificado en el proceso penal. Su señoría, por todo lo previamente establecido, esta representación social considera que es de suma importancia aplicar la medida cautelar de prisión preventiva establecido en los artículos 18, párrafo primero y 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 155, fracción decimocuarta, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto para garantizar la comparecencia de la imputada durante todo el proceso y principalmente la protección de la vida y la integridad física de Janina Domínguez. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 158 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva que al efecto la representación social ha solicitado. Pues analizando los principios de fragmentación procesal y tomando en cuenta el estadio procesal en el que nos encontramos, esta defensa solicita y propone la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Máxime que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 167 del mencionado código, no se advierte la oficiosidad de la prisión preventiva para el caso que nos ocupa, toda vez que nos encontramos ante un delito que la Fiscalía ha señalado como culposo, lo cual no corresponde con el listado de delitos que dicho artículo establece para la procedencia de esa medida cautelar, en virtud que se requeriría que fuera de naturaleza dolosa. Por lo tanto, no surte efectos en el presente caso. Lo que ocupa, por lo manifestado por la Fiscalía,
hay que señalar que no han establecido un grado alto de necesidad de cautela que destruya la excepcionalidad referida a la prisión preventiva oficiosa. Al contrario, si bien refirió hechos, fundamentos y pruebas, no demostró con los antecedentes de la investigación elementos que infieran razonablemente un peligro por parte de mi defendida. Máxime que la señora Raquel Castillo en todo momento ha procurado cooperar con las autoridades, sin mostrar signos que permitan inferir que ha intentado escapar de la acción de la justicia. Además de ser una mujer con la preparación académica y profesional suficiente para comprender los alcances de una eventual fuga. Lo anterior, y sin olvidar que la Fiscalía no demostró que tenga relación de parentesco o afinidad con alguna persona que resida en otra entidad, ni mucho menos que pudiera obstaculizar el éxito de la investigación y de ninguna manera que mi defendida pudiera representar un peligro real para testigos, víctimas u ofendido. Aunado a que la pena máxima impuesta por la Fiscalía no representa una temporalidad extrema que haga presumir su riesgo de fuga. Por lo tanto, y con fundamento en los artículos 156 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa reitera su solicitud en cuanto a la imposición de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, atendiendo a los principios de fragmentación procesal, proporcionalidad y mínima intervención. Se determine la presentación periódica a razón de cada 15 días ante usted, señor juez, y la colocación de un dispositivo electrónico que funciona como localizador con fundamento en los artículos 155, fracción primera y 12ª del Código Adjetivo en la materia, para garantizar la asistencia de mi defendida en todos los actos procesal en los que se requiera su presencia. Esto es todo, su señoría. Muchas gracias.